¿Qué tal, amigos? Con ustedes comentando acerca de lo que es la misericordia de Dios, a propósito de celebrar el segundo domingo de Pascua, llamado o conocido como Domingo de la Divina Misericordia. Sin duda alguna, esta fiesta del Señor de la Misericordia es muy difundida entre todos los fieles, y qué bueno. Pero a mí me llama mucho la atención, ¿verdaderamente sabemos de dónde viene esta realidad de la misericordia? Quizás sí lo sabemos, puesto que ya en el año 2015, el Papa Francisco, al declarar el año jubilar de la Divina Misericordia, pues propició que se escribiera tanto y se dijera tanto acerca de lo que es la misericordia. Yo no pretendo decirles o definir lo que es la misericordia, pues ya se ha hecho. Yo solamente quiero aportar algo a partir de la Sagrada Escritura, porque es ahí donde Dios se manifiesta y donde el pueblo de Israel tiene una experiencia de Dios, y esa experiencia que tiene de Dios, curiosamente, es de un Dios misericordioso. Fíjense bien, en estos momentos en el que el pueblo de Israel, cuando tiene crisis, descubre a Dios como misericordioso. Y curiosamente también, donde se da la crisis es en el desierto. No sin antes mencionar que para poder llegar al desierto, el pueblo de Israel ha tenido anteriormente una experiencia de opresión en Egipto, donde éste ha clamado a Dios y Dios le ha escuchado. Son precisamente estas experiencias que yo les quiero narrar y que aparecen en la Sagrada Escritura, y de aquí poder sacar algo de provecho. Son los libros del Éxodo y los Números los que nos cuentan el paso por el desierto después de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Una vez que este pueblo se asienta en el desierto o que peregrina en el desierto, es ahí donde se dan las tensiones a las que se enfrenta este pueblo. Ahí precisamente, durante su estancia, es donde se descubre o se manifiesta el Dios providente: sed, enfermedad, alimento, liderazgo, murmuración y satisfacción de aquello que se pide por parte de Dios. En estos episodios, el pueblo va conociendo a un Dios que le guía de manera providente, lo que se le va a llamar la transhumancia. Este Dios providente también le va a otorgar ahí, en el desierto, una ley. Y es ahí también donde le muestra su misericordia y le enseña cómo debe darle culto. Quiero mencionar algo acerca de lo que es la ley. Fíjense, aquí el Dios de Israel le otorga en el Sinaí las leyes a su pueblo, o en conjunto la ley. ¿Por qué? Porque es un signo de misericordia. Es decir, la ley sirve para meter en orden y llamar a la vida al pueblo. Cuando el pueblo no tiene una norma, no tiene una ley que le vaya guiando como directriz en su vida, encontrará muerte, encontrará fracaso, encontrará dolor, infinidad de situaciones. Por eso la ley va a ser muy importante como camino de la vida para el pueblo de Israel. También, fíjense que en el desierto vamos a descubrir algo interesante, porque la tradición bíblica pone aquí al pueblo para que en este lugar el pueblo abra su corazón y su mente. Y es ahí donde versa aquel dicho o aquel mandamiento tan bello: amarás al Señor tu Dios. Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es uno y solo a Él adorarás. Bien, pero también se le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Es decir, ahí es donde la mente, el corazón, se tienen que abrir a ese Dios que le ha sacado de Egipto. Por eso también el mandamiento va a ser como un lugar de identidad para Israel. Y digo el mandamiento como lugar, no un lugar geográfico, sino como el espacio
propicio para encontrarse consigo mismo al momento que lo medita y lo reflexiona, que de esto va a ser eco precisamente el primero de los salmos. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor. En el desierto, en ese lugar alejado de todo interés territorial y de toda tentación o ansia política, incluso ansia económica, es donde el pueblo descubre su identidad, obviamente guiado por Moisés, y también descubre su destino final. ¿Cuál es? Ser el pueblo de Dios. Y esto no es otra cosa más que signo de misericordia. Además, el desierto aparece también como lugar de prueba, en donde ese pueblo aprende a, obviamente, esforzándose y sacrificándose, aprende a ser libre para poder cumplir su destino de pueblo de Dios, liberado de sus propios miedos y complejos y de la opresión de los demás reinos y de sus tiranías. Es en el contexto del éxodo y del desierto donde tenemos que buscar el origen de ese encuentro con el Dios misericordioso. Por eso yo hacía una pregunta en la celebración de la Eucaristía. ¿Saben ustedes dónde está el origen de la misericordia? ¿O cuál es el contexto de la misericordia de Dios? Pues es este precisamente. Bien, cuando Dios misericordioso se revela a Moisés en la zarza ardiente, Dios le habla de esta manera: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas contra opresores, y conozco sus sufrimientos. Por eso he bajado para librarlo. Esto lo leemos en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y siguientes. Palabras símiles, vamos a decirlo así. Interesante esto. Dios solamente ha escuchado el clamor de su pueblo, o ha escuchado también el clamor de los demás pueblos que son esclavos, como este pueblo elegido. Fíjense bien, Dios, si ha escuchado el grito de estos esclavos, es debido a que estos se han opuesto al orden cósmico y social que el faraón imponía. ¿Por qué razón? Este es el momento, el tiempo en que el faraón quería aspirar a ser Dios, quería caminar a divinizarse. Entonces, el pueblo de Israel se rebela contra esto. Por eso, Dios escucha a este pueblo. Si los demás pueblos o los demás esclavos no se han rebelado contra esta situación, es porque están conformes con ese orden y con esa estructura que les ha impuesto el tirano. El pueblo de Israel no. Por eso Dios responde a su clamor. Por eso Dios responde en favor de ellos. Porque no quieren o meterse en un orden en el que un supuesto Dios los quiere meter. Es interesante. Dios escucha a un pueblo que no se conforma con su suerte, impuesta por este faraón, por este reyesuelo, digámoslo así. Por eso conoce el dolor de su pueblo y es cuando decide actuar. Escuchar, pues, el clamor de su pueblo es escuchar el sufrimiento. Escuchar el sufrimiento del otro es el principio de la misericordia. Es el origen de la misericordia. En la época en que los hombres se convertían en dioses para dominar y ser servidos, es ahí donde surge Moisés como ese libertador, donde Dios lo elige como libertador. Ese Moisés se encuentra con el Dios que luego se hará hombre para que los hombres aprendamos a servirnos unos a otros como hermanos. Esto es la misericordia en concreto. ¿Y quién nos lo enseñó?
Jesús mismo, ese Dios hecho hombre. Creo que este aporte a partir de la Sagrada Escritura, en realidad que ha sido un recorrido, nos puede ayudar bastante para reflexionar en lo que estamos viviendo. Necesitamos un desierto, no, necesitamos ver nuestra situación de crisis, pero sobre todo, más que el verla, el que nos rebelemos a las situaciones que se nos quieren imponer. ¿Por qué razón? Porque hay veces que somos conformistas. Y cuando somos conformistas, aceptamos las dádivas de aquellos que pretenden ser dioses o que se imponen como soberanos. Pero esto no nos lleva verdaderamente a una libertad. Yo te propongo que reflexiones la divina misericordia desde esta realidad, donde Jesús dice: los ciegos ven, los cojos andan, es porque la misericordia divina ha llegado. ¿Qué lo dice? Es porque el reino de Dios ha llegado. Y eso es lo que hace Jesús: invitar a aquellos a que no se sometan a una realidad de desprecio, a una realidad de sumisión, a una realidad de sobajarse. Tenemos que vernos como hermanos, es decir, respetar la dignidad del otro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo los mandamientos, que ya lo decía. Cuando observamos cuando cumplimos u observamos los mandamientos, tenemos a favor la misericordia divina. Por eso decimos que la ley también nos puede llevar, obviamente la ley de Dios nos puede llevar a lo que es la vivencia de la misericordia. Querido hermano, que estas palabras sirvan de algo para ti. Déjanos tus comentarios. Esto nos ayuda para crecer y sobre todo para retroalimentarnos. ¿Por qué razón? Porque como una vez lo dije, hablar de Dios no es cosa fácil. Y no pretendo ser un erudito en esto. Simple y sencillamente, lo que he aprendido lo quiero compartir contigo. Y además, lo que he experimentado de la misericordia de Dios, también lo quiero compartir contigo. ¿Cómo? Invitándote a reflexionar en esto. Que Dios te bendiga.